Continuamos en el Consejo Le Aconseja. Estamos dialogando con el doctor Lorenzo Carrasco Bazua, fundador del movimiento Solidaridad Iberoamericana. Estoy trabado y no sé qué pasa. Hay días así, doctor, sepa disculpar. Y estábamos hablando acerca de qué es Mapuche Nation. Doctor, estamos al aire. Está con nosotros el doctor Lorenzo. Sí, claro, estoy escuchando. Bien. No, que estábamos aquí con un problemita en el teléfono y no sabíamos si estaba con. Y había quedado pendiente el tema de Mapuche Nation. Claro, ¿qué significa ese conjunción latina inglesa de Mapuche Nation? Ok, no he escuchado. No, bueno, mira, el problema, ahora que yo estuve en el Congreso ahí argentino la semana, 3 semanas o 4 semanas atrás, había ahí las personas que venían de la Patagonia, sobre todo las sociedades rurales, que asistieron a la conferencia que yo di ahí en el anexo 1 del Congreso ahí argentino. Y les presentaron exactamente varias informaciones, ¿no? Documentadas eran las sociedades rurales de la Patagonia, es decir, Neuquén y Bariloche, ¿no? Y ellos me relataron también de la parte de Chile, ¿no? Entonces, es evidente, aunque podemos decir, hay una diferencia entre el proceso del indigenismo en Brasil y el proceso del indigenismo, sobre todo en las regiones andinas, ¿no? Que el propósito es muy semejante, es decir, lo que se trata es de limpiar, básicamente, la Patagonia de la colonización que es endémica porque estaba subpoblada, ¿no? Es un poco como el Amazonas, ¿no? Sí. Entonces la Patagonia son los dos grandes vacíos geopolíticos de nuestro continente, Amazonas y Patagonia. Entonces, obvio que hay una intención de querer regresar a esta idea de pueblos originarios y les están induciendo una codicia peligrosa, porque están induciendo una violencia que tienes un paralelo exactamente en lo que fue el fenómeno de Sendero Luminoso, ¿no? Es decir, el fenómeno de antropólogos que están, podemos decir, con una visión no científica, sino militante, es decir, han transformado la antropología en una rebelión contra los estados nacionales, y eso viene desde una reunión que hubo en Barbados en 1971, promovido por el Consejo Mundial de Iglesias, que es el centro de inteligencia del aparato angloamericano para estas cosas, la posibilidad de manufacturar ideologías artificiales, ¿no?, para tratar de romper los estados nacionales. Entonces, evidentemente la idea es asustar a los pobladores, ¿no? Si yo sé que ha habido una serie de asesinatos en la parte chilena, ¿no? Un asesinato de familias y ha habido quema de maquinaria agrícola y tal. Entonces, está claro que hay una técnica, ¿no?, de atemorizar con el propósito de obligar a desalojar esa región, ¿no? Obviamente con el sentido de tratar de controlar posteriormente los recursos naturales que ciertamente existen en una región que todavía no ha sido explorada. Entonces, si nosotros vemos el mapa mundial, es decir, regiones ricas en recursos naturales, pues está Siberia, ¿no? Pero eso está bajo el control de una potencia nuclear que es Rusia o otras naciones, ¿no? Y China, que tenga sus recursos, o los propios Estados Unidos. Sí, entonces, fuera de eso, tenemos vacíos geopolíticos. Uno es el Amazonas, es Patagonia y África. Solo que en África tú no puedes explotar nada, ni agrícola ni mineral, si no estás armado con un ejército, ¿no? Un ejército propio, particular. Y no tienen tampoco experiencia, podemos decir, de agricultores modernos que puedan desarrollar áreas de frontera. Entonces, las áreas de frontera agrícola minerales que existen en el planeta están en Brasil
y en Argentina. Están en América del Sur, especialmente en estas dos áreas que son fundamentales para el futuro pues industrial y agrícola de nuestros países, ¿no? Por eso es que yo planteé cuando vi toda esta información la idea de tener una integración, una defensa integrada de la Patagonia y el Amazonas para defender los intereses soberanos de los estados, porque va a implicar, podemos decir, un nuevo ABC en términos de Argentina, Brasil y Chile, en el sentido de una cosa muy particular de defensa de soberanía. Esto nos lleva al tema de las Fuerzas Armadas a nivel de América del Sur y posiblemente poder plantear este tema en el UNASUR, que es lo que yo creo que se puede avanzar. No digo inmediatamente, pero sí se puede articular para tener un reclamo claro internacional a nivel de América del Sur sobre estas tentativas neocoloniales, ¿no?, para controlar vía los movimientos ambientales e indigenistas, ¿no?, esas áreas ricas en recursos naturales. Doctor. Entonces, yo creo que a nivel de parlamento, estamos viendo a nivel de las sociedades rurales, hay un potencial muy grande en poder avanzar con esta idea. Doctor, ¿qué respuesta ha tenido precisamente en estos tres países, Brasil, Chile y Argentina, a nivel político, digamos, de alto nivel político? ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Creen en el tema? ¿Apoyan el tema? ¿Están recién desayunándose, por decirlo de alguna manera, en que esto es así? ¿Cómo es la idea, su idea respecto a esto? Hay una cuestión que yo creo que es desigual, porque Brasil está sufriendo una presión de más de 20 años, ¿no? Si básicamente de mitad de la década de los 80, ¿no? Sí, de la mitad de la década de los 80, en realidad casi finales de la década de los 70, ¿no? Que empezó la campaña. Entonces nosotros tenemos en Brasil, ¿no?, la situación de ya mucha experiencia. Hay una conciencia enorme, gigantesca, en las Fuerzas Armadas, en los círculos, podemos ir de la región, de las regiones afectadas, efectivamente en relación al poder inglés, ¿no?, al poder británico, a la Casa de Windsor en particular, que son los que mueven esto de las ONGs, ¿no?, si lo que es el aparato, podemos ir colonial, podemos ir declinante, decadente, lo que podemos hablar, más que está actuando. Entonces hay conciencia, ya hay una conciencia en el país muy grande. Ahora, tiene que haber un entendimiento de la población, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener alguna idea que cautive a la población civil, a la población común, a las personas comunes que entiendan este proceso, porque no es suficiente que los gobiernos a nivel de las, por ejemplo, Fuerzas Armadas, que serían los niveles de entendimiento, es decir, no basta eso, ¿no? Entonces tiene que haber, yo creo, una socialización a nivel de Chile y Argentina del problema. Eso yo creo que se puede ganar rápidamente en base a la experiencia que tenemos de Brasil. Ahora, tener esa discusión, si nosotros logramos internacionalizar la defensa de esa región, es decir, con esta idea que puede ser cautivante, Amazonas, Patagonia, es decir, que son los misterios, ¿no?, los grandes misterios de este continente. Tenemos que crear un poco es decir, cautivarlos, una magia, ¿no?, para que la población entienda lo que tenemos, porque yo creo que no hay conciencia doctor, de la gravedad de tener zonas despobladas, ricas en recursos naturales. Sí, doctor, mágica, ¿no? Yo lo escuchaba atentamente, me integro a la charla y yo lo escucho decir nosotros. Cuando usted habla de nosotros, ¿habla como coordinador del Foro de Guadalajara o tiene dentro del UNASUR o del Mercosur algún espacio definido
No, cuando digo nosotros, cuando digo, utilizo eso, digo, bueno, el movimiento de solidaridad iberoamericano, pero yo pienso más en el sentido de la causa, ¿no? De la causa nacional, es decir, nosotros que defendemos la causa nacional, ¿no? Es decir, y ahí yo creo que podemos incluir a muchísimos chilenos y muchísimos argentinos, ¿no? En esto, ¿no? Yo creo que es el momento. ¿Un espacio de integración dentro del Mercosur así orgánico no tiene? No. Es decir, nosotros tenemos muchos, sobre todo en Brasil, no tenemos mucho trabajo en defensa de la integración de América del Sur. Hemos publicado varios libros, ¿no? Publicamos un libro, América del Sur, Integración e Infraestructura. Y habíamos publicado un libro anterior, la integración de Iberoamérica. Eso estamos hablando ya de la década de final de los 80, ¿no? Doctor, pero tenemos mucho, es decir, el movimiento aquí tiene muchísima penetración en sectores del Congreso, en las Fuerzas Armadas, en sectores de producción, de producción sobre todo en el interior del país, no en el interior del país, especialmente la Amazonia, las federaciones que reúnen los agricultores, ¿no? Doctor, entonces, sí, una preguntita. Esto evidentemente hace muchos años que está ocurriendo, pero a veces cuesta un poquito de tiempo porque cuando hay grandes capitales y se utilizan como excusa el medio ambiente, la contaminación, el cuidado del planeta, etcétera, etcétera, esto recién empieza la difusión. ¿Usted cree que con mayor difusión, con mayor educación, con insertar esto como tema en la sociedad, es el camino a seguir? Sí, claro, absolutamente, sí, porque una cosa es ganar las instituciones. Yo creo que comenzar por las instituciones de la seguridad del Estado, tal, es fundamental, ¿no? Son las gentes que tienen la obligación, ¿no? Dentro de los estados. Los sectores productivos que están siendo afectados, las sociedades rurales, aquí son las federaciones y los sindicatos rurales en el interior, la misma cuestión de las sociedades rurales que existen, sobre todo en las regiones afectadas. Entonces, y de ahí ir a la cuestión política, llevar el asunto a la cuestión política, que en Brasil ya está tomando un curso grande. Ya hoy, por ejemplo, está siendo discutido, hoy miércoles, en Brasilia, una ley para que el Congreso regule las demarcaciones de tierras indígenas. Y hay un conflicto ya con el Ejecutivo y con en el sentido de que tiene que regresar al Congreso esa prerrogativa, que fue retirada por algunos artificios legales, ¿no? Pasó solo al Ejecutivo, y el Ejecutivo está muy sujeto a presiones internacionales por los créditos, claro, porque el sistema bancario presiona, ¿no? Para colocar estas políticas. No solo eso, otras políticas que vienen junto, ¿no? Entonces, yo pienso eso, es decir, yo creo que con el avance que ha tenido el entendimiento, yo ya percibí con este asunto en Buenos Aires, en el Congreso, y se puede juntar juntar en temas específicos, no simplemente el Mercosur o UNASUR en términos institucionales abstractos, no, sino la visión geopolítica de un tema tan central como es Patagonia, Amazonas. Doctor, Patagonia me refiero a Chile y Argentina. Sí, entonces, sí, el sur de América del Sur. Es algo que tenemos que introducir, no es un asunto, ojalá que ya tuviéramos avanzado una penetración institucional a nivel de Mercosur o UNASUR, no existe eso. Entonces tenemos que trabajar exactamente con este tema junto para poder internacionalizar y a través de eso, entonces sí entrar en esos organismos, ¿no? Uh-huh. Yo estoy optimista, pero estoy diciendo, esta idea viene
de menos de un mes atrás. Cuando estuve ahí dije, no, pues por aquí tenemos que trabajar, ¿no? Doctor, le invitamos a que nos espere en línea, vamos a cumplir con una pausa y luego le vamos a preguntar acerca de la UNPO, Organización de Naciones y Pueblos No Representados, quiénes financian estas ONGs, quiénes las integran, entrar específicamente con datos que pueden abrir los ojos de mucha gente que no está enterada de estos temas. Bueno, cómo no, entonces vamos una tanda y enseguida volvemos al Consejo Le Aconseja. Y continuamos dialogando con el doctor Lorenzo Carrasco Basúa y quedaba pendiente una pregunta, ¿de qué se trata la UNPO, Organización de Naciones y Pueblos No Representados? ¿Cuáles son algunas de las ONGs que la integran? Y además, ¿quiénes la financian? ¿Quiénes las dirigen? Sí, ¿quiénes son los que toman las decisiones dentro de estas organizaciones? No sé si nos está escuchando, le habíamos pedido que nos aguarde en línea. Sí. Bueno, entonces, sí, quedaba pendiente esa, la respuesta suya. Mira, déjame decirte, es como lo que nosotros estamos enfrentando con el asunto de ese ejército de ONGs, porque Greenpeace, Friends of the Earth, Amigos de la Tierra, Survival International, International River Network son los que se oponen a las hidroeléctricas, a las hidrovías, organizaciones después más con tinte social aquí, como por ejemplo el Movimiento Sin Tierra, tal y tal. Es decir, estos son el ejército que está siendo desplegado con ideologías, etcétera, gente que básicamente puede ser hasta de buena voluntad, pero está siendo manipulado con causas artificiales. Esto es ingeniería social, es decir, han sido creadas esas ideologías como una forma de ingeniería social. Encima de eso existe un aparato de ONGs que es el Estado Mayor de este ejército. Ese Estado Mayor funciona como un gobierno mundial. Ahí es donde vamos a tener al WWF, el osito panda, ¿no? Tal que es directamente ligado a la monarquía británica, a la monarquía europea en general, es la ONG de sangre azul, es decir, el ramo, podemos decir, monárquico. Y después vamos a tener, por ejemplo, la International Union for the Preservation of Nature, que está en Suiza también, también como el WWF, sus sedes en Suiza, igual que el Consejo Mundial de Iglesias, cuya sede es en Ginebra, en Suiza. Entonces, todo este aparato que funciona centralizado tiene la fuerza de recursos de las agencias de desarrollo, de los gobiernos, de Canadá, de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania en algunos casos, en el caso indígena es directamente Noruega, ¿no? Noruega está muy metida en la causa indígena y seguramente está con la acción de los mapuches, los gobiernos monárquicos y las fundaciones que ayudan exactamente a todas estas causas. Quien pone el dinero establece la agenda. Así siempre fue. Y así siempre será. Sí, no cabe duda de eso, ¿no? Entonces, ellos establecen la agenda, si va a ser, por ejemplo, todo este mito del calentamiento global, que ahora está cuestionado, ¿no? Porque en realidad, incluso publicamos un libro, El fraude del calentamiento global, que ha sido un éxito aquí, y se está difundiendo enormemente, porque en realidad científicamente estamos caminando hacia una mini edad de hielo, ¿no? Sí, además, doctor, yo vi unos gráficos que condice mucho más la actividad solar con el aumento de la temperatura que el aumento del nivel de dióxido de carbono, ¿no? No, el problema que se trata es de demostrar con el fraude que la actividad humana es la que está causando la emisión de carbono, pues que es un falso, porque los océanos, los volcanes, tal, es decir, entonces mucho más. Una serie de una ciencia falsa, ¿no?
el calentamiento global. ¿Por qué? Porque ellos quieren establecer con el medio ambiente legislación de gobierno mundial para, en sus palabras, disciplinar el desarrollo, sobre todo de los países que no tienen una electrificación completa. Porque hoy día la electricidad es el elemento que mide el estándar de vida. Es decir, el consumo per cápita de una nación, el consumo per cápita de energía eléctrica es lo que determina el grado de desarrollo. Entonces, si yo voy a parar la emisión de anhídrido carbónico, emisión de combustibles fósiles, que son 80% de la producción de energía eléctrica, es decir, a través de termoeléctricas y otras formas, es decir, pues yo voy a limitar a que un país como África, que vive todavía de leña, quema leña, ¿no?, como fuerza principal, estiércol, ¿no?, es decir, lo voy a evitar. el crecimiento como nación. El crecimiento de la electrificación, que es lo que se trata. Es lo que se mide ahora. Es como bajarles el PBI. Lo que antes se medía con el PBI, el desarrollo de una nación, ahora se baja ese estándar y quedan muy bajo en la lista. No, nunca el PBI midió el desarrollo. El desarrollo se mide con el consumo per cápita de energía eléctrica. Eso es lo que mide el desarrollo de un país. Sí. Entonces, si tú bajas eso, alegando de que África, ¿con qué va a entrar? Si África va a entrar si África va a entrar a electrificarse, va a usar sus recursos naturales. Claro. Va a tender a usar sus recursos naturales en beneficio propio. Entonces yo paro. Claro. Doctor. Paro el desarrollo, entonces yo mantengo esos países absolutamente atrasados y ellos no pueden utilizar recursos naturales que además les son propios, ¿no? Que son propios. Entonces, por ejemplo, una hidroeléctrica en África, en el Amazonas, va a garantizar que Brasil tenga energía eléctrica cerca de los yacimientos minerales. Entonces eso es prohibido. Claro. Ahora están diciendo, no se puede, se tiene que mandar la energía para el sur, no pueden usarla para industrializar o, por ejemplo, industrializar una región en el Amazonas, porque eso compromete el medio ambiente y tal. Y es muy claro la intención, ¿no? Doctor, se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a convocarlo nuevamente. Igualmente por vía telefónica nos vamos a comunicar a ver si alguna vez viene por Buenos Aires y organizamos alguna charla en forma personal. Coincidimos alguna visita al país, ¿qué le parece? No, claro, pues se puede organizar. Nos dijeron que tiene una reunión, así que lo vamos a liberar, así cumple con sus compromisos y le volvemos a agradecer por estar en el programa. Ok, muchas gracias. Gracias a usted y hasta la próxima. Hablábamos con el doctor Lorenzo Carrasco Basúa, fundador del Movimiento Social Iberoamericano y presidente del Consejo Editorial del periódico quincenal Solidaridad Iberoamericana.